Hola a todos, gracias por atender esta invitación a 15 minutos en la palabra. Una vez más, bienvenidos y qué bueno que se sumen a este espacio propuesto para meditar en torno a la palabra de Dios. En este caso específico estamos leyendo el libro de Santiago y revisando algunos consejos de parte de Dios para tu vida y para la mía. Hemos andado ya casi 5 capítulos, hemos leído muchas recomendaciones de parte de Dios y ojalá que no sigamos siendo los mismos que estábamos antes de empezar a leer esta epístola. El día de hoy quisiera que pensáramos en el verso 12 del capítulo 5, lo que nos enseña Santiago en este versículo, a lo que nos invita Santiago en este versículo, es a que seamos claros en nuestra palabra. Y vamos a hablar de la veracidad de nuestra palabra. ¿Qué tan confiable es nuestra palabra? La gente puede confiar en lo que decimos sin necesidad de que tengamos que poner garantes como el juramento mismo. Dice Santiago en el capítulo 5, el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Y en este escenario, hablando de la veracidad de nuestra palabra y la confianza que eso genera a otras personas, quisiera que nos ubicáramos un poco en el contexto en el que vivimos, en el que desafortunadamente el valor de la palabra cada vez se ha ido dañando, ha ido en detrimento. Ya la gente tiene que, adicional a su palabra, dejar garantías de la misma, de que la va a cumplir. Y por eso en muchas transacciones de negocios en nuestra vida contemporánea, la palabra ya vale poco para muchas personas. Y hablaba con mi papá y con mis mayores en casa y me contaban cómo antes, en los años de los abuelos, la palabra era absolutamente suficiente para cerrar un negocio, para acordar algo definitivo. Para todo, la palabra tenía una validez especial. La frase "le doy mi palabra" era casi que el garante más valioso que se podía tener a la hora de realizar una transacción o un negocio. Era suficiente, era algo muy grande para el que lo decía y se comprometía, y era absolutamente tranquilizador para aquel que estaba haciendo el negocio y confiaba en que se iba a cumplir. Eso se ha ido desvirtuando con el paso de los años y del tiempo a nuestro escenario actual, en el que ya la palabra no es suficiente, ya tenemos que adjuntar letras, tenemos que adjuntar contratos firmados en notaría, tenemos que adjuntar muchísimas cosas alrededor de la palabra, adicional a la palabra, porque ya la palabra en nuestra cotidianidad no es una garantía que nos dé tranquilidad, ¿no? Si vas a arrendar una casa, entonces hacer el contrato de palabra únicamente, y aunque la persona te diga que sí, que no, pues eso te va a hacer no estar tan tranquilo. Lo que te da tranquilidad es que esté escrito, notariado y tengas una herramienta legal para, en caso de que no se cumpla esa palabra, entonces puedas pelear y tratar de recuperar aquello que se está incumpliendo en el negocio. Qué triste, ¿no? Que hemos llegado a esa condición. Qué duro que estamos llenos de esa circunstancia. Esa es la vida real, ¿no? Ahí estamos sin filtros. Eso es lo que hay. La invitación de la palabra de Dios es que en el momento, más que contratos y letras y cosas de ese estilo, lo que hacía la gente era poner delante del compromiso la persona de Dios mismo, ¿no? Imagínate, entonces te lo juro por Dios, me comprometo y te juro por Dios o por X o Y cosa, como dice el versículo, de que lo voy a cumplir, para que la persona tuviera cierta tranquilidad
y credibilidad al respecto de lo que se estaba comprometiendo. En el caso de la iglesia, hermanos, creo que hemos venido revisando muchas cosas alrededor de la vida práctica. Y como siempre lo digo, Santiago es muy práctico. Santiago es muy puntual y muy claro, crudo, por decirlo de alguna manera. Qué bueno que nosotros podamos entender que somos hijos de la verdad. Somos hijos del Dios de luz. Somos hijos del Padre de las luces. Somos hijos del Dios celestial, en el cual no hay mentiras ni hay cosas grises y oscuras, sino que es claro y verdadero. La manera como el Señor se presenta delante de toda la humanidad es con su verdad. Su palabra es verdad. Hay un verso que dice, tu palabra es verdad, hablando de la palabra del Señor. Y así como nosotros somos hijos del Dios de verdad, de aquel de que su palabra es verdad, en muchos aspectos de la vida lo que nos invita la palabra de Dios es a que imitemos a Dios como hijos amados, a que tratemos de entenderle, conocerle y aprenderle, ¿no? Y entonces que estemos imitando a nuestro Padre en todas sus formas, en toda su operación de pensamiento, en toda su esencia. Y al manifestar que la palabra de Dios es verdad, es importante que nosotros como hijos amados también evidenciemos que nuestra palabra sea la verdad y sea suficientemente clara, confiable y creíble, ¿no? Porque bastaría para alguien como nosotros que somos hijos de Dios decir sí o decir no, sin necesidad de jurar, sin necesidad de mediar con ayudas auxiliares para que generen veracidad en lo que estamos diciendo. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, es uno de los ejemplos más prácticos y que podemos empezar a revisar hoy mismo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces decimos que sí y no lo cumplimos? ¿Cuántas veces decimos que sí y no lo hacemos? ¿Cuántas veces decimos, ok, vas a recoger tal cosa? Sí, yo paso, y no lo haces? ¿Cuántas veces decimos hoy al hermano, al que sea? Qué triste decirlo también. ¿Cuántas veces hemos incumplido y hemos sido mal testimonio con el mundo porque nuestro sí no es sí y nuestro no es no? Los colombianos somos una sociedad que no hemos aprendido a decir no. Damos muchas vueltas para decir no, para no quedar mal, para salirnos de una circunstancia en la que genuinamente no queremos participar. Damos muchas vueltas, damos muchas arandelas, y oye, le voy a pensar, oye, déjame revisarlo y yo te cuento, pero tú ya en la cabeza sabes que no lo quieres hacer. Lo que está diciendo el Señor es que sería mucho más testimonio y mucho más parecido a lo que Dios haría si dices, no, hermano, no tengo, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, no cuentes conmigo, porque no puedo, porque estoy ocupado o porque sencillamente no tengo paz para hacerlo. ¿Cuántas veces decimos sí, pero tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces creo que la transparencia de Dios, esa credibilidad que tiene la palabra de Dios, en la que todo lo que Dios dice lo cumple al pie de la letra, en la que está confiada nuestra alma, nuestra fe y nuestra esperanza al pensar que el Dios de paz bueno, todopoderoso, cumple su palabra, también permee nuestra vida, nuestra razón, nuestro corazón y nuestra lengua, para que nuestra palabra, lo que decimos, sea tal cual lo decimos. Qué bueno, no se imaginan cómo sería de impactante para este mundo que la iglesia se ocupara un momentico, hoy por hoy, siendo luz en la dirección de que el sí sea sí y el no sea no. Cumplir lo que decimos, cumplirlo y ser claros, ¿no? Creo que esto va en la dirección de la veracidad de lo que decimos.
no significa que muchas veces tengamos inconvenientes que no nos permitan ir al corriente de las cosas porque pasan imprevistos. Pero la palabra de Dios en este caso no está hablando de esto. La palabra de Dios está hablando de gente tibia, de gente que no entiende que esto es importante y que aún en medio de la iglesia tenían la cotidianidad de jurar y de quitar validez a su propia palabra y poner por delante a un garante que no se ve y que está ahí y que de pronto le da más tranquilidad al otro que a él mismo de su responsabilidad al no hablar con la verdad. Entonces lo que el Señor nos está invitando esta noche es a que pensemos que no sería necesario jurar. No sé si tienes la costumbre de jurar. No es necesario jurar, no debes jurar, no debes poner de garante algo como eso, porque después hablamos un poco más de los juicios y de todo lo que tiene que ver con estos pactos, por así decirlo, que no tienen nada que ver en la cotidianidad, que no deberían ser necesarios para que nosotros cumplamos a cabalidad lo que nos proponemos o a lo que nos comprometemos. Qué bueno que nuestro sí sea sí sin necesidad de nada más. Que nuestro no sea no sin necesidad de nada más. Que no estemos jurando ni por Dios ni por el cielo. Ni estemos enredados en cosas que, como estas que hacían los que no conocen al Señor. Esto es lo que hacen los que no conocen al Señor. Juran ligeramente. Juran y ponen de garante a Dios aún sin conocerlo. Mucho más nosotros sabiendo quién es nuestro Dios, pues no nos vamos a exponer a generar juicios que no corresponden y además innecesariamente sabiendo que ya el Dios de luz vive en nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros y entonces tenemos ya el dominio propio, tenemos el temperamento, la mente de Cristo para que nosotros podamos hablar con la verdad, para que nuestra palabra tenga el peso de un compromiso real, para que nuestra habitual manera de ser, esto se convierta justamente en eso, en un hábito, que nosotros decimos sí y la gente diga no, si él dijo que sí, lo va a hacer. Si decimos que no, la gente tenga claro que eso no se va a hacer. Entonces qué bueno que nosotros podamos retomar, rescatar como nuestros viejos, ¿no? Como nuestros mayores, rescatar esta buena, sana y de Dios costumbre de que nuestra palabra sea el garante suficiente de los compromisos que hacemos, que seamos transparentes, que entendamos que nuestro Dios es luz y nosotros debemos procurar lo mismo, que la palabra de Dios es la verdad, ojalá que la de nosotros también. Hemos venido revisando varios aspectos alrededor de nuestra lengua, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de todos los consejos que el Señor nos da alrededor de no murmurar, de no hablar mal del otro, de cuidar que la lengua no sea una causal de incendios después difíciles de apagar, de rencores, de odios, de orgullos. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Práctico, fácil, claro. Así es la palabra de Dios. Así es nuestra verdad. Sí y no. Ese es el escenario que propone el Señor para que tú y yo lo usemos de una manera inteligente y sobre todo de testimonio. Con nuestro sí y con nuestro no, con nuestro sí y con nuestro no, damos testimonio de quién es nuestro Padre, el Padre de las luces, el Padre de la luz, el Padre de la verdad. Ojalá, hermanos, que todo esto que hablamos y leemos en torno a la palabra de Dios vaya cambiando nuestros corazones y las formas que tenga que cambiar el Señor en nosotros van a ser ganancia. La veracidad de tus palabras hablan de quién eres hijo. Gracias, hermanos. Bendiciones para todos y nos vemos en los próximos 15 minutos en la palabra.